Shalom Akim. Primeramente toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Rahakodash. Yahweh es el nombre del Padre en hebreo, Yahweh Shai es el nombre de su Hijo. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino que nos han enseñado bien, y saludos a todos los hermanos y las hermanas que esperan al Señor. Salaki, hermanos, que he estado un poco enfermo, mi voz no está al 100, pero Lord willing todavía pueda grabar esta lección. Proverbios 8:1. Escuchen cuando la sabiduría llama. Oigan cuando el entendimiento alza su voz. Y en este capítulo vamos a ver que, hablando de sabiduría, estamos en verdad hablando de Yahweh Shai, el Hijo de Dios. Yahweh Shai es la sabiduría de Dios. Hemos escuchado que Yahweh Shai es el verbo, ¿verdad? Que Él es la palabra de Dios hecha hombre. Y este capítulo explora ese tema. Y tengan en mente que cuando leemos aquí que estamos hablando de sabiduría, estamos hablando del Hijo de Dios. Escuchen cuando la sabiduría llama. Oigan cuando el entendimiento alza su voz. La sabiduría toma su puesto en las encrucijadas, en la cumbre de la colina, junto al camino. Entonces aquí nos está diciendo que el espíritu de profecía es un espíritu de sabiduría. Es la sabiduría de Yahweh el Padre siendo entregada a nosotros por medio de profetas, por medio de su Hijo. Como leemos aquí, la sabiduría toma su puesto en las encrucijadas, en the crossroads, en la cumbre de la colina junto al camino. La sabiduría nos habla en la forma de los profetas que el Señor envía. Y vamos a ver que todos los profetas que el Señor ha enviado estaban hablando de Yahweh Shai. Toda profecía apunta a Yahweh Shai. A eso se refería cuando dijo que el Señor viene en el entero volumen del libro que fue escrito de Él. Entonces nosotros leemos de Yahweh Shai desde Génesis hasta Apocalipsis. El Señor se encuentra en todo el libro por medio de profecías, por medio de sabiduría oculta. Todo, hasta la ley, hasta la ley menciona a Yahweh Shai. Junto a las puertas de entrada a la ciudad, en el camino de ingreso, grita con fuerza: a ustedes los llamo, a todos ustedes. Levanto mi voz a toda persona. Es por eso, hermanos, que salimos a la calle a profetizar. ¿A profetizar qué? ¿O hablar de qué? De Yahweh Shai. Para eso fuimos enviados. Para continuar el evangelio de Yahweh Shai. El conocimiento de Yahweh Shai es lo único que va a regresar a los elegidos a una relación correcta con su Dios, con Yahweh. Es esencial hablar siempre de Yahweh Shai. Él es toda nuestra profecía. Continuamos. Dice: a ustedes los llamo, a todos ustedes levanto mi voz a toda persona. Y hay un precepto para esto. Apocalipsis 19:10. Aquí lo tengo en inglés, Salakia. Se me olvidó traducirlo a español.
All right, so Apocalipsis 19:10. Entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo, no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios. Aquí Juan está hablando con un ángel mensajero, un ángel ordinario, right? Como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Yahawashi. So, dice el ángel aquí, yo soy como tú, Juan, y yo soy como tus hermanos, que hablan acerca de Yahawashi, que hablan acerca de su fe en el Señor. Y eso es lo que nosotros, hermanos, hacemos. Y lo que vamos a continuar a hacer hasta que el Señor regrese. Porque Yahawashi es el tema que nos sana. Es el tema más importante. Dice, yo soy un siervo de Dios, como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Yahawashi. So aquí el ángel está haciéndose igual a nosotros. Aunque un ángel es superior porque no tienen un cuerpo pecaminoso, right? Pero él está diciendo que no se postre ante él, que no lo adore a él. Que su Señor es Yahawashi también. Dice, adora únicamente a Dios, porque la esencia de profecía es dar un claro testimonio de Yahawashi. Y eso es lo que hacemos, hermanos, cuando hablamos de las profecías por venir, las profecías que se han cumplido. Todo eso fue hecho posible por Yahawashi. Yahawashi es quien decide y decidió cuando un rey cae, cuando un reino se destruye. Yahawashi es quien decide quién gana la guerra. Yahawashi controla a todo gobierno en este mundo. Yahawashi, el Hijo de Dios, Él es quien controla las operaciones mundanas. Ahora, esto es algo un poco avanzado. Este entendimiento es un poco avanzado porque el cristiano ordinario no va a saber estas cosas. O no va a poder comprender eso. Cómo que el Señor controla a China y controla a Rusia y controla a Arabia, controla a los Estados Unidos, controla a México. ¿Cómo es que el Señor controla a estos gobiernos? Ellos tienen sus presidentes. Well, el Señor decidió darle vida a esos presidentes. El Señor es quien influencia las mentes. ¿Ok? Yahawashi es quien mueve las piezas en el juego de ajedrez. All right? Y eso vamos a leer más de eso. Podemos empezar aquí. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De nuevo, la palabra de Dios, la palabra del Padre es su Hijo. ¿Ok? Yahawashi vino a existir por la palabra del Padre. Ni una mujer, ni una madre estuvo involucrada en eso. ¿Ok? Yahawashi es un Dios, Hijo del Dios Altísimo. Por la fe entendemos haber sido constituido haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, por Yahawashi, right? So, Yahweh dio la orden, Yahawashi ejecutó esa orden. Él fue el arquitecto, el carpintero, el artesano de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Right, porque nosotros vivimos en un mundo material, un mundo físico. Yahawashi existía en el mundo espiritual,
en el espacio, en la habitación del Padre, mucho antes de que el planeta Tierra fuera formado. ¿Ok? Yahweh y Yahawashi y los ángeles, ellos no son como nosotros en el sentido de que son limitados por un cuerpo. Alright, sabemos que nuestro Dios es espíritu. Right? Yahawashi es espíritu. Y nosotros somos espíritu también. Pero estamos encadenados en estos cuerpos. Continuando. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y en el mundo, Esaú llama a lo que no se ve materia negra, dark matter. Que dark matter es lo que llaman a lo que mantiene todo en orden en el universo. Algo más que gravedad, algo que no se puede ver, algo que ellos no pueden medir. Es una tela en el espacio, por decir, que une a todas las cosas juntas. ¿Qué es lo que mantiene al sol en su lugar? ¿Qué es lo que mantiene a la tierra en su lugar? ¿Qué es lo que mantiene a las estrellas en sus lugares? ¿Qué mueve las cosas en el espacio? Esa fuerza invisible, Esaú lo llama dark matter. Y ellos solo hacen teorías porque no pueden comprenderlo. Y es porque nunca van a comprenderlo. Porque ellos ahí están tratando de descifrar o investigar a Dios mismo. La mano de Yahawashi en la creación. Eso es dark matter. Lo que hace que se muevan las cosas en el mundo espiritual y físico. Continuando. Leímos en Proverbios 8 y 4 que la sabiduría llama a nosotros, ¿verdad? Que nos habla en las calles. Que dice verso 6, verso 5, ustedes ingenuos, usen el buen juicio. Eso es lo mismo que los profetas vinieron a decir a nuestros antepasados. Hombres como Jeremías, regañando a todo el pueblo, diciéndole a sus gobernantes y a sus parientes y a sus vecinos que están mal y que tienen que corregirse. Ese era el espíritu de Yahawashi dentro de Jeremías. El espíritu de Yahawashi dándole esas palabras. Entonces ustedes, hermanos, ahora tienen el espíritu de Yahawashi en estos últimos días para profetizar, para pasar el mensaje. Dice, ustedes necios muestren un poco de entendimiento. Escúchenme, tengo cosas importantes que decirles. Todo lo que digo es correcto, pues hablo la verdad. Selakia. Y detesto toda clase de engaño. Mi consejo es sano. No tiene artimañas ni falsedad. Mis palabras son obvias para todos los que tienen entendimiento. Por eso dijo Yahawashi, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Porque cuando escuchamos esta palabra, conectamos inmediatamente con ella. Es una bendición entender estas palabras. Porque créanlo o no, hermanos, la gente en el mundo, tú puedes prepararles una gran presentación, una lista elocuente, una clase, una lección. Les puedes pintar una imagen clara, con detalle y con precepto, y simplemente no van a entenderlo o van a decidir que no quieren entenderlo. Ustedes, hermanos y hermanas, el Señor los ha bendecido con ojos para ver, oídos para escuchar. Mis palabras son obvias para todos los que tienen entendimiento.
claras para los que poseen conocimiento. Elijan mi instrucción en lugar de la plata, y el conocimiento antes que el oro puro. Pues la sabiduría pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes. Nada de lo que uno pueda desear se compara con ella. Y esto es el entendimiento, la sabiduría que viene cuando digerimos la palabra, cuando recibimos la palabra de Yahawashi. Yo, la sabiduría, convivo con el buen juicio. Sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento. Estos son talentos que el Señor comparte con nosotros cuando cenamos con Yahawashi, cuando le abrimos la puerta a Yahawashi y permitimos que su palabra sea una luz en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. El sentido común y el éxito me pertenecen. La fuerza y la inteligencia son mías. Gracias a mí reinan los reyes. De nuevo, este es Yahawashi. Gracias a Él, gracias a que Él le da la inteligencia a la gente. Gracias a que Él le permite a estos reyes vivir para reinar. Y los gobernantes dictan decretos justos. Como dijo el Padre, todo juicio es entregado al Hijo. Los mandatarios gobiernan con mi ayuda y los nobles emiten juicios justos. Ahora se me acaba el tiempo, so voy a pegar los puntos. Miren aquí verso 22. El Señor me formó desde el comienzo, antes de crear cualquier otra cosa. So Yahawashi es el primogénito. Un precepto para eso. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. So Yahawashi es Señor de la creación. Y Él es antes de todas las cosas. Right? So Yahawashi es esa fuerza invisible que creó al universo de lo que a nosotros parece ser nada. Él hizo vida de lo nada. Right? Y esos son términos que nosotros podemos entender. Pero en verdad no podemos confiadamente decir nada acerca de cómo el Señor creó al universo. No lo sabemos. Y francamente no lo vamos a entender. Somos humanos. All right? Nuestra matemática no es suficiente. Nuestra imaginación no es suficiente. Nuestra lógica nos pone límites. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Alright, so voy a leerlo desde el principio. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Continuamos aquí, Proverbios 8:22. El Señor me formó desde el comienzo. Antes de crear cualquier otra cosa, fui nombrada desde la eternidad. En el principio mismo, antes de que existiera la tierra. Nací antes de que los océanos fueran creados.
antes de que brotara agua de los manantiales, antes de que se formaran las montañas, antes que las colinas yo nací, antes de que el Señor hiciera la tierra y los campos y los primeros puñados de tierra, estaba presente cuando Él estableció los cielos, cuando trazó el horizonte sobre los océanos. Estaba ahí cuando colocó las nubes arriba. Right? So, la sabiduría es un espíritu que siempre ha acompañado a Yahawashi. Right? Porque Salomón dijo y Santiago dijo que pidamos sabiduría, que le pidamos al Señor sabiduría. So, cuando el Señor te envía sabiduría, cuando te manda ese espíritu de sabiduría, viene por medio de Yahawashi. Es esta palabra que nos hace más sabios. Aplicando esta palabra, estudiándola, entendiéndola y sobre todo de nuevo aplicándola, así nos hacemos sabios. Y también la sabiduría divina que viene milagrosamente. A veces el Señor nos da lo que la gente llama talento, o nos da genio, nos da inteligencia, y por eso han habido grandes inventores, por eso existen científicos, porque toda inteligencia y diseño que estos inventores dijeron que ellos soñaron, que se imaginaron, que se inventaron, ¿verdad? Ellos no lo inventaron. Ellos simplemente recibieron ese entendimiento de Yahawashi, del Señor. El Señor es quien da la sabiduría. Verso 27, estaba presente cuando Él estableció los cielos, cuando trazó el horizonte sobre los océanos. Estaba ahí cuando colocó las nubes arriba, cuando estableció los manantiales en lo profundo de la tierra. Estaba ahí cuando puso límites a los mares, para que no se extendieran más allá de sus márgenes, y también cuando demarcó los cimientos de la tierra. Era la arquitecta a su lado. Y esto está hablando poéticamente, no es un espíritu femenino, right? Aquí le está dando una personificación a la sabiduría. Dice, era la arquitecta a su lado. Sabemos que Yahawashi fue el arquitecto del Padre. Yo era su constante deleite y me alegraba siempre en su presencia. Salakia, hermanos, primeramente porque todavía estoy un poco enfermo y maybe no sea muy clara esta lección, Salakia. Y porque se me acabó el tiempo. Estaba en mi break de lunch, pero Yahweh Bashem, Yahweh Shai Brakatam. Espero que fueron edificados en esta lección. Hasta la próxima. Shalom.